Muy buenos días, señores. Buenos días, bro. Muy buenos Buenos días. días, Buenos profesor. días, profe. Buenos Buenos días. días. Good morning. Todo como ahora está. Está. Buenos días. Muy buenos días. Todo como orden, dijeron por ahí. A ver, a ver, sálgame de pantalla completa. Ahora sí. A ver, cuéntame chicos, ¿qué investigaron sobre lo que le mandé a leer? Encontrar información. A ver. Cualquiera puede habilitar su micrófono y puede participar. No sé qué es lo que han investigado. Si encontraron algo. La diferencial en un punto de representamiento de la ordenada de la tangente. Ya. ¿Algo más? ¿Hay averiguado? Que corresponde a un incremento de la variable. Bueno, el incremento de la variable. ¿Qué más? Diferencial de una función dado un punto, ¿no? Okay. Me dijeron característico. Vamos explicando características. Permite conocer un incremento respecto a una variable. También me dice, no copie, estamos sacando características, no copie, que no es definición todavía. Estoy analizando lo que usted ha investigado. Okay. Me dice algo, me dijeron con la recta tangente. Me dijeron. Representa el incremento de la ordenada de la tangente. Representa un punto de la ordenada de la tangente. Representa un punto respecto a la ordenada de la tangente. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien ha investigado más con respecto al tema? Que el numerador debe tender a 0 que el del denominador.
el denominador tiende a 0. El denominador tiende a 0. El numerador. Ah, el El numerador. numerador tiende a 0 que el denominador. Numerador tiende a 0 y el denominador mayor a 0. ¿Algo más que haya investigado? Falta un punto muy importante. Si hablamos de un punto, ese punto, recuerde que cuando hablo de un punto, nosotros ya hemos analizado vectores, ¿no? Porque si se habla de un punto, quiere decir que esa diferencial, ¿cuánta variable va a tener? 2. X y Y. Dos variables, que eso es lo más importante. La diferencial tendrá dos variables X, Y. Ese es el punto más importante. Porque si yo le digo, dado una función, yo le planteo una función, qué sé yo, se me viene a la mente, f de x es igual a x al cubo menos 2x cuadrado. Yo se la planteo, pero te me va a decir, pero profesor, ya la diferencial de esa función es fácil. Pero no me está cumpliendo un punto importante que me dice, un punto, ¿cómo la puedo analizar? Además, la función, ¿cuántas variables tiene? Solamente una sola variable, ¿sí o no? Por lo tanto, no está cumpliendo esos parámetros de una función, de una diferencial de una función, dado un punto. Porque para plantear una función y calcular su diferencial, dado un punto, esa función debe de tener dos variables. La variable X, la variable Y. Okay. Algo más que haya investigado con respecto al tema. Algo más. ¿Qué se emplea? ¿Qué tipo de derivación se emplea? Chicos, conversen. Solamente he escuchado la voz de Jessica y la voz de la señorita Ortiz Espinosa. La primera característica de un diferencial de una función dado a un punto permite conocer el incremento que recorre la recta tangente. La segunda característica, dado un punto, se lo puede representar respecto a la ordenada de la tangente. Me han dicho otra característica, el numerador tiende a 0 y el denominador debe de ser mayor a 0. Y una característica muy importante, la diferencial tendrá dos variables que son X y Y. ¿Okay? ¿Algo más que haya investigado? Por algo le compartí el tema que iban a investigar, ¿no? Tengo 13 cadetes, 12 cadetes
que está en clase. De 12 solamente 2. Hablando de 15%, 16%. ¿Alguien más que haya investigado? Oh, qué pena. Se emplea la derivación por regla de la cadena. Es la derivación más fácil, porque si le pongo a hacer derivada por definición, el ejercicio se le hace eterno, largo, extenso. Okay. ¿Algo más que haya investigado, chicos? Que su diferencial en cualquier punto es la propia función de identidad. Ok. Que la diferencial dado un punto representa a su identidad. ¿Algo más que haya investigado? De que son lo mismo, solamente Jessica y la señorita Ortiz. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? Ok. Estamos 28 de junio, estamos cadetes. Reclamen cuando vean su promedio. Ortiz, Espinosa. La señorita González. Jessica. Un ratito, chicos, que me están llamando, no se molesta, es la directora. Un ratito. Ok, chicos, mil disculpas. Ok, me dice, permite conocer su incremento representa un punto respecto a la ordenada de la tangente, el numerador tiende a 0 y el denominador debe ser mayor. Pero, una cosita en este punto, muy importante, mucho ojo. Si el numerador tiende a 0, derivación f de x es igual a 0 sobre 3. ¿Cuál será su valor original o su identidad? ¿Cuál sería el valor de la división? ¿Cuál es el valor de la división? 0. 0.
Y la recta tangente, ¿qué es lo que me dice? Que como la derivada, el valor de esa derivada es 0, quiere decir que la recta tangente va a pasar por el punto de origen de esa gráfica. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Caso práctico. Número 1. Okay. Me dice el ejercicio. Haga la siguiente función. E al cubo menos y es igual a 6x al cuadrado. Okay. Y me dice dado un punto, ese punto equivale, cuando equivale 1, lleva a valer 2. Obtenga la diferencial de y. Obtenga la diferencial de y. ¿Cómo obtengo esa diferencial? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la diferencial de y tanto de la variable y como de la variable x. Y las dos variables y están en el lado derecho, ¿no? ¿Cómo me quedaría entonces? Me dice la regla de diferencial, la derivada de esa función, y me quedaría y cuadrado menos 1 por la diferencial de y, ¿no? Eso es lo que estaba en la regla de la clase anterior, ¿no? Derivada de la función por la diferencial de esa variable. Entonces, la función que está a la derecha corresponde a la variable y. Entonces, debemos extraer su derivada. Y nos quedaría 3y al cuadrado menos 1 por la diferencial de y. Vamos a obtener la diferencial de la función que está al lado derecho. ¿Cómo me quedaría? 12x. 12x, pero esa es la derivada. 12x por la diferencial de x, ¿no? Por la diferencial de x. Recuerde que la clase anterior, ¿qué nos decía? Derivada de la función
derivada de la función planteada multiplicada por la diferencial de x. Por la diferencial de x. Así quedaba. Esa era la regla que decía en la clase anterior, ¿no? Derivada de la función planteada multiplicado por la derivación de x o de la función de la variable que se está analizando. En este caso tengo del lado izquierdo, tengo la variable y, por lo tanto aplico derivada de la función 3y cuadrado menos 1 por la diferencial de y. Voy al lado derecho y veo que tengo planteado otra función con la variable x. Aplico la regla. Derivada de esa función, 6 por 2, 12. La variable pierde un grado exponencial, me queda x elevado a la primera. Por la diferencial de esa variable que la estoy calculando, la derivada. ¿Okay? Reemplazamos el punto. Reemplazamos el punto. El punto me dice equivale 1, y vale 2. Equivale 1, y vale 2. Entonces digo 3 por el valor de y que vale 2 elevado al cuadrado menos 1 por la diferencial de la variable y es igual a 12 por el valor de x que vale 1 por la diferencial de x. ¿Okay? Desarrollo esa potencia y me quedaría 3 2 elevado al cuadrado 4 menos 1 por la diferencial de y va a ser igual a 12 por 1, 12 por la diferencial de x. ¿Qué me queda después? 3 por 4, 12, menos 1, 11. 11 diferencial de y va a ser igual a 12 diferencial de x. Quiero obtener solamente la diferencial de y. Vamos a averiguar cuánto vale. Hay un coeficiente numérico que multiplica esa diferencial, por lo tanto, ese valor pasa al otro lado a dividir. Entonces digo la diferencial de y va a ser igual a 12 sobre 11 diferencial de y. Recuerdes. Profesor, no es diferencial de x. Ok. Recuerde, simplemente debe analizar cuántas funciones hay dentro del ejercicio planteado cuando se obtenga la diferencial dado un punto. Se aplica regla de la cadena, todas las propiedades. Okay. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Seguro? Ok. Dado con el mismo ejercicio, hemos obtenido la diferencial de y. Vamos a ver cuál es la diferencial de x. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería la diferencial de x?
¿Cuál sería la respuesta? Diferencial de X. ¿Cómo quedaría? ¿Qué cantidad va en el numerador? ¿Qué cantidad va en el 11 sobre denominador? 2. Mande. 11 sobre 2. 11 sobre 12. Ok. No lo puedo simplificar. No le puedo hacer ninguna extracción de nada. Así que esa sería la respuesta. Preguntas. Vea que un mismo ejercicio con el mismo procedimiento se puede calcular los dos tipos de diferencial. ¿Okay? Preguntas hasta ahí, chicos. Si no, nos vamos a plantear otro ejercicio. ¿Okay? Preguntas. A ver, este ejercicio lo veo un poquito largo. Son a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Caso práctico número 2. A la siguiente función. X por Y elevada a la X Y cuadrado menos 1 menos 2Y es igual a 0. Es igual a 0. Solamente tengo que obtener la diferencial de Y, pero veo que todas las dos funciones están en el lado derecho, las dos variables. ¿Okay? La primera parte, o el primer término de esa diferencia, me dice que hay un producto de funciones. ¿Sí o no? ¿Qué me dice el producto de funciones? Derivada de la primera función. Primera función derivada por la segunda. Más la primera función por la derivada de la segunda función. Ese era el planteamiento del producto de funciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar las propiedades del producto de funciones. Derivación de un producto de funciones. ¿Y cómo me va a quedar entonces? Como la primera variable es X, entonces diferencial de dx por la derivada de la variable X. ¿Cuánto me queda? Quedaría solamente una, ¿no?
Porque aquí está elevado a la primera, está multiplicado por 1 también. X tiene 1, está elevado a la 1, por lo tanto me va a dar 1. Y ya no le escribo, ¿no? Porque se sobreentiende que es 1. Por la segunda función que es x elevado a la x y cuadrado menos 1 más la primera función x luego me dice la derivada del segundo término, pero como tengo variables en el exponente, entonces va a quedar lo mismo. Va a quedar con la misma información. Elevada a la x y cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que hago ahí? Debo de aplicarle la derivada a esa fracción que tiene el exponente. ¿Okay? Entonces, abro un paréntesis. Abro un paréntesis y derivo este exponente de esa fracción. ¿Qué me dice la regla de cociente de una función? ¿Qué me dice? Derivada del primer término, derivada del numerador. Derivada del numerador, me queda 1, ¿no? Derivada del numerador 1 por el denominador y cuadrado. Pero como estoy derivando la variable del numerador y es la variable x, entonces diferencial de x. Menos la función que se encuentra en el numerador x por la derivada del denominador, que sería ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada del denominador? El exponente de esa función está dado x y cuadrado menos 1. Eso es lo que estoy derivando. ¿Qué haría entonces después? La función que se encuentra en el numerador por la derivada del denominador, que sería 2y. Pero como estoy derivando la función del denominador y se encuentra la variable y, por diferencial de la variable y. El denominador, ¿qué me queda? ¿Cuál es la propiedad que se aplica en cociente de funciones? ¿Qué hago con el denominador? Y cuadrado lo elevo al cuadrado otra vez. La derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante, Lor? 0. 0, por eso no la escribo, por eso ya no lo aplico dentro de ese paréntesis. ¿Ok?
¿Qué hago ahí entonces? Ah, no le di el punto. Dado el punto. No, amarillo. Dado el punto 4,2. Cuando X vale 4, Y va a valer 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos una vez que ya tenemos derivado? Hemos obtenido las diferenciales. Reemplazamos el punto. Reemplazamos el punto. Y me dice diferencial de X por T equivale 4, Y vale 2 al cuadrado menos 1. Más X por que equivale 4, Y vale 2 elevado al cuadrado menos 1. Paréntesis. El 1 ya no le escribo. Entonces digo 2 elevado al cuadrado por la diferencial de X. Menos equivale 4 por 2, Y vale 2 por la diferencial de Y. Y al cuadrado, Y a la cuarta. Diferencial de X va a ser igual a 4. 2 elevado al cuadrado 4, 4 elevado para 4, 1, 1 menos 1, va a quedar elevada a la 0. Más X por 4, 2 elevado al cuadrado 4, 4 elevado para 4, 1, menos 1, 0, va a quedar elevada a la 0. Paréntesis. ¿Qué me queda en el numerador? 2 elevado al cuadrado 4 por la diferencial de X menos 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, diferencial de Y. Y elevada a la cuarta. ¿Okay? Si estamos hasta ahí, preguntas, si tienen alguna pregunta, se le complica en algo. ¿Qué es lo que hay que saber en diferenciales? Solamente ver qué es lo que nos plantea la función, ¿no? ¿Cuántos términos tiene esa función? Dentro de cada término, ¿qué tipo de derivada hay? Si hay un término que contenga la variable X, entonces se le va a agregar la diferencial de esa variable, nada más. Y luego se reemplaza el punto planteado. En este ejercicio tengo dos términos. El primero contiene la variable X, por lo tanto, la diferencial de esa variable. El segundo, ay, me comí el menos 2y. ¿Por qué no me han dicho nada? Ok. Me falta este término. ¿Por qué no me han dicho nada? Menos la derivada de esa función, ¿cuánto quedaría? Menos 2, ¿no?
Pero como estoy derivando la variable y, entonces diferencial de y. Menos 2. Porque ya la y queda elevado a la 0. Entonces menos 2 diferencial de y. Menos 2 diferencial de y. Esa es la única parte que me había equivocado. Me había comido ese punto. Ok. Solamente ya he trabajado con el primer término, no con el segundo. Ya ese era lo que me faltaba, ¿no? Menos 2y. La derivada de ese término, menos 2. Pero como estoy derivando la variable y, diferencial de y. Okay. Listo, ¿qué más hacemos? ¿Alguien tiene la respuesta ya? Si la tiene, la puede decir. Vale, punto. Un término que está elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, ese 1 ya no le escribo, solamente que me quedaría. Diferencial de x más x equivale a ¿cuánto? 4. No reemplazo. Equivale 4. Equivale 4. Equivale 4 por 1, 4. Queda lo mismo. Okay. Ahí. ¿Qué caso de factorización tengo en el numerador? Las propiedades de la potenciación. No, caso de factorización. Factorización. Con respecto a las diferenciales, no. Factor Pero común. factor común. ¿Cuál es el factor común ahí? 4. 4. Entonces, dentro de otro paréntesis me va a quedar solamente x menos 4 diferencial de y sobre, ay, aquí me olvidé de reemplazar ese 2. Y ya profe, reemplace la y. Digamos. Y vale 2 elevado a la cuarta. Si 2 elevado a la cuarta, entonces aquí abajo me quedaría. Y eso es 6. Ahí. Todo esto sobre 16. Okay. Menos 2 por la diferencia. Menos 2 diferencial de y. Okay. El 4 con el 4 que se encuentra en el numerador elimina el 16. Porque 4 por 4 es 16. ¿No? 16 sobre 16 se va. ¿Qué me queda después? Diferencial de x a t de x menos 4 diferencial de y menos 2 diferencial de y. Eso es igual a 0, que es lo que nos plantea la función. Primero vamos a obtener la diferencial de la variable y. ¿Okay? ¿Cómo me quedaría después entonces? ¿Cómo me quedaría?
dx más dx, las dos son positivas, por lo tanto me queda 2 dx, 2 diferencial de x. Las diferenciales de y son las dos negativas, por lo tanto me queda menos 4 diferencial de y, menos 2 diferencial de y, menos 6 diferencial de y. Es igual 0. Voy a calcular el diferencial de y, me quedaría menos 6 diferencial de y es igual a, el otro término pasa al lado derecho, con signo cambiado me quedaría 2 diferencial de x. Calculo la diferencial de y va a valer ¿cuánto? Menos 2 sobre menos 6 diferencial de x. Tengo signos iguales. ¿Qué le aplicamos? ¿Qué se le aplica? Ley de signos. Ley de signos. Me quedaría. ¿Qué más le puedo hacer a esa fracción? ¿La puedo simplificar sí o no? Sí. Un ¿Me tercio. quedaría cuánto? Un tercio, ¿no? Diferencial de x. O sea, la diferencial de y va a valer ¿cuánto? Un tercio. Con respecto al eje x. ¿Cuál sería la diferencial de x? Entonces, ya tengo la diferencial de y, ahora quiero saber diferencial de x. ¿De dónde comienzo a trabajar? Cuando esa diferencial de x la envío al otro lado izquierdo, ¿no? Me queda menos 6 diferencial de y es igual a menos 2 diferencial de x. ¿Qué hago con ese 2 que está multiplicando la diferencial de x? ¿Qué hago? ¿Qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa a hacer? A sumar. A ver, si está multiplicando va a pasar a sumar. Recuerden que Dividir. menos 2 está multiplicando la diferencial de x. Y si un coeficiente está multiplicando, ¿qué pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Okay. Se me quedaría entonces menos 6 dividido para menos 2 diferencial de y va a ser igual a la diferencial de la variable x. Aplicamos ley de signo y aplicamos simplificación de términos y la respuesta para esa diferencial de x, ¿cuánto va a valer? Tres. Es diferencial de y va a ser igual a la diferencial de x. O la diferencial de x va a valer 3 con respecto a la variable y. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta, pregunta que quieran saber? ¿Okay? ¿No hay preguntas? Eso es 11:24, wow. ¿No hay preguntas, chicos? Vale. Estamos día lunes, está fresquito. Ni de ver le dejé para que no me digan que no puedan hablar. Creo que si le dejo de ver, ahí sí hablan. ¿Preguntas? Dígalo, Lore, dígalo. Habilite ese micrófono, diga. ¿Preguntas? Ninguna, profe. No le cuesta nada hablar, chicos. ¿Preguntas, chicos?
No, profesor. Ok. Parecen iguanas meneando la cabeza algunas. Ay, mi vida. Ok, listo chicos. Si no hay preguntas ya nos despedimos. Hasta luego. Excelente día.